Se suma a nuestra conversación Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Vamos a estar analizando todo lo que ha pasado en esta tarde tremendamente noticiosa, pero también queremos saludar a José Miguel Arellano, que es el secretario general de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola, Julia, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y queremos comenzar con usted, José Miguel. Bajar la cámara, aquí me dejaste un poco pillo. ¿Cómo dice que dijo? Lo dejaron, está hablando con el Switch. No tiene conexión directa. Francisco Vidal en su versión gamer. Francisco, danos un segundo, por favor. Queremos partir la conversación con el secretario general de RN, el exalcalde de Padre Hurtado, José Miguel Arellano. ¿Es cierto, José Miguel, que el gobierno se estaría abriendo a un proyecto propio para hacer un nuevo retiro del 10% de las AFP? ¿En qué consistiría aquello? A ver, lo que es cierto es que anoche concurrimos junto a Rafael Prodens, el presidente de Renovación Nacional, a una reunión con el presidente Piñera, sí, y le hicimos entrega de una carta donde la directiva de Renovación Nacional hacía un llamado para mediante dos vías, y una es esa, la que tú recién mencionas, Eduardo, de que se presente un proyecto, obviamente para solucionar el tema de la inconstitucionalidad del proyecto que actualmente se está tramitando, abriéndose la idea de un tercer retiro. Lo que vimos nosotros es que el presidente lo acogió, no nos cerró la puerta, y eso ya es un gran paso. A ver, ¿qué puntos centrales, qué ejes tendría aquel proyecto que el presidente, que históricamente se ha manifestado en contra de los retiros de las AFP, se mostró abierto en esta ocasión? A ver, mira, nosotros creemos que es vital en esta propuesta que no se siga debilitando el sistema y que junto con el Congreso se discutan ideas y se aporten estrategias que permitan fortalecer, como digo yo, el sistema de pensiones, pero como por ejemplo las personas que retiren puedan tener la oportunidad de aportar nuevamente, a lo mejor con una cotización un poquito más grande después en los años que se solucionan estos problemas que estamos viviendo. Tuvimos que interrumpir a José Miguel Arellano por estas imágenes que el secretario general de Renovación Nacional, le pedimos las disculpas. José Miguel, por favor, si nos puedes completar en el análisis que estábamos hablando, porque con Francisco Vidal también decía, necesitamos una salida a este zapato chino que muchos han denominado, en el cual hoy día está el presidente Sebastián Piñera con haber recurrido al Tribunal Constitucional. Ustedes anoche estuvieron con el presidente, le presentaron una propuesta como partido, como Renovación Nacional. ¿En qué consiste esa propuesta y cuál fue la reacción del presidente? ¿La acogió, dijo lo voy a pensar, lo voy a estudiar, o también se cerró de buenas a primeras a esta opción? A ver, tal como había mencionado, el presidente acogió, recibió la propuesta de Renovación Nacional y quedó de verla, obviamente, pero en el entendido que esto tiene que trabajarse en el Senado, y yo comparto con Francisco Vidal. Hoy día primero tenemos una voluntad del gobierno a recibir esta propuesta, y yo creo que se va a trabajar con los senadores y mediante la vía, creo yo, de mantener el requerimiento en el Tribunal Constitucional, porque claramente es inconstitucional, eso no hay duda, pero si el gobierno hace suyo el proyecto, lo modifica, y también con pocas variaciones, obviamente, si no vamos a volver a tener un problema, desde el punto de vista legal se puede llegar a algún acuerdo. Pero yo creo que lo vital es que se tiene que conversar y se tienen que escuchar las diferentes ideas. Pero José Miguel, para entender bien, el proyecto que ustedes le presentaron ayer al presidente Piñera tiene relación con un tercer retiro, algo que es similar a lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y también en el Senado. ¿En qué consiste? Partiendo de que tiene que ser desde el punto de vista constitucional de acuerdo a la norma, y eso tiene que emanar del presidente de la República. Yo creo que esa es la primera gran diferencia. Respecto de lo que significa el contenido en sí, hay algunas variaciones, pero sobre todo nosotros estamos hablando de aportar ideas, donde creemos que hay que fortalecer el sistema, corrigiéndolo, obviamente, y eso hay que tenerlo claro, porque aquí los puristas del sistema dicen, miren, aquí la gente se va a quedar sin plata y de aquí a 20 años las pensiones van a ser paupérrimas. Obviamente eso es absolutamente real, pero no podríamos, bajo ese supuesto, hay que pensar cómo corregimos o cómo complementamos el sistema actual. Entonces hay que trabajar también en eso, porque tal como dice Francisco, si no, se nos va a venir un cuarto retiro, un quinto retiro, y yo creo que hay una conciencia colectiva medianamente mayoritaria de que no es la mejor medida. Se están tomando este tipo de decisiones.
obviamente, y así lo entendemos, desde Renovación Nacional así lo entendemos, dado que hay una excepcionalidad, hay que tomar decisiones que a veces no son las que a uno le gustan, pero claramente tienen que ir en ayuda de esas personas que no están con ningún bono, y eso lo tenemos muy claro. Ya, pero a ver si lo entiendo y lo sigo, porque es viernes y mi neurona está media... Transmisión y mi internet también está muy lento, así no, que yo no tranquilo, sé si es mi neurona, no es internet. Ya, pero para entender, entonces la propuesta que ustedes le presentaron sería como un tercer retiro muy similar a lo que fue la propuesta que presentó el gobierno en el segundo retiro y que finalmente fue la que se aprobó. O sea, con impuesto que no incluye las rentas vitalicias. Sí, dentro de esa línea, pero también pensando inmediatamente a futuro, pensando cómo se corrige, cómo se potencia, cómo se robustece. Y comprometiéndose a hacer el último retiro y que no venga un cuarto y un quinto. Es que yo creo que eso tiene que darse en la medida del acuerdo que se tiene que tomar tanto como la oposición con el gobierno. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que escucharse, ¿ya? Ya, pero sería más similar al segundo retiro que al primer retiro. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo usted cree que se puede demorar? Porque acá hay mucha gente que contaba con esta plata para pagar deudas, para subsistir, para comer. Entonces, si vamos al Tribunal Constitucional, ya estaríamos hablando, según los cálculos que hicimos hace algunos minutos, como el 14 de mayo. Si se presentase el proyecto, ¿cuándo podría ser? Porque el gobierno no puede tener a toda la gente dilatando esto eternamente. Comparto plenamente eso, y yo creo que es vital lo que va a pasar este fin de semana en el Senado, con los diferentes senadores que tienen que estudiar esto, porque yo creo que también tiene que venir de la mano, o creemos, tiene que venir de la mano de una reforma tributaria. El Estado necesita recursos para poder solventar los diferentes gastos que se están dando en esta pandemia. Por lo tanto, tiene que ser parte también de un acuerdo más. Francisco Vidal asentía en el momento en que usted, José Miguel, habla de reforma tributaria. ¿Es el camino para allanar este tercer retiro, Francisco, para generar una especie de tercer retiro, venga de donde venga del gobierno, sea el que está en el TC? ¿Que exista un tercer retiro, tiene que venir de la mano una reforma tributaria? Son momentos distintos. El tercer retiro, yo creo que el gobierno no tiene otra salida que lo que dice Renovación Nacional, que es su principal partido. Sí, esto es increíble. Yo no recuerdo esto en los últimos 30 años. Sí. Le está diciendo ta. Entonces, una cosa es el tercer retiro. Abrir el callejón sin salida. Pero después, si tú no ayudas más masivamente, va a venir el cuarto retiro. Y el quinto retiro. Para evitar el cuarto y el quinto, el gobierno tiene que universalizar la ayuda. Sí. Hay una propuesta de renta básica universal. Yo soy más moderado. ¿Por qué no el ingreso familiar de emergencia a todos los chilenos que están en el registro social de hogares? ¿Cuántos son esos? 14,5 millones. Esos son los chilenos inscritos en el registro social de hogares. Es el 80% de la población. Hoy día estamos llegando al 80 del 80. Claro. 11,300,000. O sea, ahí te faltan ya 3 millones de personas sin ayuda. Un segundo o tercer bono de clase media para ir al 20% más arriba, al que no le llega el IFE, pero universal. Ahora, para todo eso, tú requieres más plata. Y por eso que se habla, es imprescindible una reforma tributaria. Ahora, además están las cosas dadas, Julia, Eduardo. Sí. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque hay un capítulo, que creo que lo hablábamos ayer, que es las denominadas exenciones tributarias. Sí. Quiero darles un dato. A ver. 9.300 millones de dólares en lo que el fisco no recauda por esas exenciones. No, anuales. Todo el mundo, salvo el Mercurio de la mañana que leí la editorial, todo el mundo, casi todo el mundo dice, vamos sobre eso. Aún más. El candidato presidencial Ignacio Briones, que no puede ser más liberal en lo económico, ex ministro de Hacienda y bien apretado, te quiero decir, cuando era ministro. Guardemos los cartuchos, decía. Oye, pero si mandó un documento. Él, el ministro de Hacienda, liberal pero a morir, dice que partamos con eliminar 10 exenciones. 10. ¿Tú sabes cuánto rinde eso para el fisco? 3.300 millones de dólares. Con eso tú has
armando la cajita para universalizar la ayuda, porque el gran problema, muchachos, es que el gobierno no ha entendido nunca, desde abril del año pasado, que la ayuda que da o es poca, o llega tarde o no llega a todos. Claro, ahora... Hoy día hay conciencia completa que tiene que llegar al máximo posible. Pero el diputado Macaya, ayer saliendo La Moneda, dice que la ayuda le va a llegar a 15 millones de chilenos. Entonces, ¿a quién le creo? No, pues si los datos son irrefutables. Si el gobierno dice voy a ayudar al 80% de los que están en el registro social de hogares, ayúdenme ustedes con calculadora en la mano. Claro, no son en el registro social de hogares hay 14 millones y medio. ¿Y el 80%? ¿Cuánto es el 80% de 14 millones y medio? 11.600.000, saqué la cuenta. No, muy bien, ¿eh? El gobierno le pone el bono a clase media, 2 millones más, 13.600.000. O sea, no pero hay que ayudar. Además, acuérdate que el ingreso familiar de emergencia es por los próximos 3 meses. Así es. El bono de clase media es stop, 1 o 2 veces, punto. Exacto. Ahora, Francisco, me gustaría preguntarte a ti y sobre todo a José Miguel, porque estamos claros, aparentemente todos, menos quienes están en La Moneda, respecto a lo que se necesita ahora, que es un acuerdo político. Y aparece esta información en el diario La Tercera. El rol que estaría jugando Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel en los primeros pasos del gobierno con la oposición, los dos exministros que salieron en momentos de crisis de este gobierno, estarían siendo llamados para ser una especie de asesores con los asesores del segundo piso y contactando a los ex titulares de Interior para que ayuden a convencer no solo a el presidente Piñera de alcanzar acuerdos con la oposición y para ello abrirse a ciertas materias. En paralelo estarían los ministros de la SECPRES, de Hacienda y Desarrollo Social, iniciando diálogos que hasta el momento son bien incipientes con personeros de la oposición para tantear la posibilidad de un trato. El requerimiento al Tribunal Constitucional por detener el tercer retiro del 10% aparece como uno de los principales nudos en estas negociaciones o en estas conversaciones incipientes que se han dado. Entonces, habrían contratado a Andrés Chadwick y a Gonzalo Blumel para que pudiesen ser una especie de contacto, de puente, de nexo y poder convencer así al presidente Piñera a que hay que llegar a un acuerdo político. ¿Estaba al tanto de esto usted, José Miguel? No, y no tendríamos por qué estarlo tampoco. Nosotros somos un partido de gobierno y el gobierno es el que gobierna. Nosotros podemos tener militantes que están obviamente en altos cargos, pero de ninguna manera no creo que ningún gobierno le esté preguntando cómo actuar a los partidos con este tipo de cosas. Ahora, yo veo que eso es una información del diario y habrá que ver de dónde sacar esa información. Ahora, pero ojo, no es cualquier diario, el mismo diario que el comité político le escribe carta al director. Claro. No a menos que mañana, tengamos una carta al director del comité político diciendo no, nosotros no hemos llamado a los exministros del Interior. Pero si pasa eso, acuérdense que Delgado con mayúscula, con D mayúscula. Redáctenlo bien. Sí. José Miguel. ¿Pusieron en minúscula? Sí. Mira. Bueno, pero mira, de ser cierto, yo creo que hoy día hay que pensar en el país. Y yo esto al menos no lo veo entre derecha, izquierda, oposición y gobierno. Yo creo que los acuerdos necesitan unir voluntades y que se esté llamando, de ser cierto, obviamente, a exministros es porque tienen una experiencia, tienen los conocimientos y obviamente también tienen los contactos. Y tienen la cercanía. Muchas de las cosas que pasan en política son porque nos conocemos, porque hemos criado una amistad, más allá de los colores políticos, obviamente, y eso significa que se puede entender puente. De ese punto de vista, bienvenido si es así. Sí, lo que pasa es que, según lo que yo entendí, es que el llamado del comité político a estos dos exministros, Francisco, tiene que ver con que tengan un puente con el presidente también. O sea, es como el comité político que parece que no puede hacer entender al presidente, entonces dice, ¿a quién llamamos? Bueno, llamemos a Chadwick y a Blumel, que ellos son más cercanos a él. A ver si lo convencen ellos. Tiene que ver con eso, Francisco, ¿no? Ay. Mira, cuando ocurren esas cosas, a ver, da un poco lo mismo la chimuchina. Además, muchos se colocan a sí mismos en el diario para salir, aunque no lo han llamado ni para preguntarle la hora. Pero... Es cierto, eso es muy cierto. Y ellos mismos dan las pruebas. ¿En serio? Oye, olvídate. Yo tengo un doctorado en eso. Yo estuve 8 años en La Moneda, entonces me lo sé de memoria esto. Oye, ¿qué es lo relevante? Ya.
Lo relevante es un acuerdo. Sí, pero un acuerdo que tenga como en el centro las personas. Y si tú tienes en el centro las personas, tú dices, ya, vamos al tercer retiro. Y vamos juntando plata, mierda. Y vamos juntando plata y no queda otra alternativa que sacar plata donde hay plata. De ahí están... Yo partiría por la exención tributaria. Partiría por eso. Ahora, si nos falta... Bueno, oye, se lo dije también el otro día a ustedes. En Chile al año, la Julia quedó impresionada, en Chile al año se evaden o se eluden 21.000 millones de dólares. Entonces busquemos los instrumentos, fortalezcamos a impuestos internos, aumentamos la dotación, damos más atribuciones. Raya mala suma. En Chile no habría que subir un solo peso en impuestos. Con los impuestos que no se cobran, basta y sobra. Solamente imagínense lo que son 21.000 millones de dólares. Eso es el 40%. Pero Francisco, eso no lo han hecho ni su gobierno ni el gobierno actual. O sea, en 30 años no se han pegado esa pasada que es muy importante para el país y la van a hacer ahora. No se me suba por el chorro. No, perdóneme, no se me suba usted por el chorro a mí, porque los políticos para mí son más o menos todos parecidos. No, ha habido una lucha constante contra la evasión. El Servicio de Impuestos Internos en la década del 90, dirigido por Javier Echeverry, se transformó en uno de los servicios más eficientes del mundo, pero hay que darle más muela, más diente. Que eso es lo que nos pasa mucho en Chile. Como lo sabe José Miguel, implica cambios legales que le permitan, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos, para fiscalizar mejor, a lo menos dos medidas. Que se pueda meter en las cuentas bancarias de los poderosos, ¿no? Y segundo, que cuando el Servicio de Impuestos Internos acuse, el peso de la prueba está en el acusado, que no esté en el servicio. Sí. Tú tomas esas dos medidas, dime. Perdón, un segundo. Lo que pasa es que los encargados de ponerle colmillo a impuestos internos, así como los encargados de ponerle colmillo al CERNAC, así como los encargados de meterle fondos a la ONEMI, son los políticos. Y eso ha sido transversal desde la vuelta de la democracia. Entonces, yo entiendo que puede haber un gobierno que haya hecho más que otro. Lo que ayer te planteaban, que en el gobierno de la presidenta Bachelet se le dio un caramelo para que volvieran a repatriar fondos, etcétera. Todos, de alguna manera, en el fondo, hay que saber, cuando se hace la accountability que dicen los gringos, la rendición de cuentas, todos tienen que decir, nosotros aquí lo hicimos bien, nosotros aquí también lo hicimos mal. Porque hoy día las soluciones mágicas es espectacular, pero ¿van a hacer en 15 días lo que no se ha hecho en 30 años? Bueno, se hizo un pacto el 15 de noviembre que nos va a llevar a ti y a mí y a la Julia y a José Miguel a votar en 2 semanas más. Y eso se logró un mes después de la rebeldía de octubre. Así es, sí. Vamos a esperar otra rebelión para hacer lo que hay que hacer. Eso, muy bien. Es que están hablando lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Claro. Yo agregaría otra cosa más a lo que usted decía, el servicio impuesto interno, que cuando se pasen las multas no se condenen esas multas. Claro. Se pague lo que se les cobró. Porque últimamente hemos conocido varios casos. ¿Tú te acuerdas del ¿cómo se llama? Polman, Johnson. Polman, sí, exactamente. Por eso, entonces, Johnson & Johnson. Sí. Por eso, Johnson & Johnson es otra cosa. 180 millones de dólares. Por eso, a eso voy. José Miguel, gracias. Esperamos que de verdad este proyecto que ustedes le presentaron como Renovación Nacional pueda ser parte del acuerdo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy atentos porque lo que aquí se necesita es un acuerdo y un acuerdo urgente por parte de todos los actores políticos y por supuesto por parte del gobierno. Gracias, José Miguel. Nos vemos. No, gracias a ustedes por invitarme, pero eso es lo que representa hoy día Renovación Nacional, un partido que quiere llegar a acuerdos y diálogos, sobre todo con todos los chilenos.